El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes. Decir que algo es un templo es como darle una gran categoría, por ejemplo, a un estadio deportivo, a un lugar de la naturaleza. Cuando digo mi hogar es un templo, estoy diciendo algo serio. Hoy queremos acercarnos a un templo, el templo judío de Jerusalén en tiempos de Jesús de Nazaret. Sería fácil pensar que el templo de Jerusalén era como una iglesia grande, una basílica, como Luján, por ejemplo, o una catedral. Veamos algunos datos. En la historia hubo 3 templos en la historia judía. El de Salomón, que fue destruido por los babilonios y que además se robaron todo lo que había dentro, después lo devolvieron. Y el que se construyó después del exilio, contra viento y marea. Y el tercero, el anterior, reconstruido y agrandado por Herodes el Grande, que fue incendiado más tarde por los romanos y que de esto hoy queda como ruina el llamado Muro de los Lamentos. Todo el templo ocupaba un espacio de 500 por 300 metros, 5 cuadras por 3, pero que debido a los desniveles tuvieron que levantar el nivel del suelo entre 30 a 50 metros. ¿Se imaginan la cantidad de tierra que hubo que remover y sin máquinas? Solo el pórtico de Salomón tiene 268 columnas de mármol de 11 metros de alto cada una. En una ciudad que tenía 30.000 habitantes, el templo empleaba cerca de 20.000. O sea, toda la ciudad dependía del templo. Desde los que presidían el culto hasta los obreros, los vendedores, los que trabajaban en las canteras, etcétera, etcétera. Pero es bueno preguntarnos qué funciones cumplía ese templo. Dijimos que la ciudad vivía totalmente del templo, porque el templo era banco del Estado. Tenía moneda propia, cobraba impuestos, tenía policía propia. El tesoro del templo era el tesoro del Estado. ¿Se acuerda aquella vez que Jesús se sentó en la sala del tesoro del templo para ver quiénes ponían y cuánto ponían? ¿Se acuerda? Estaba administrado por el grupo dirigente, lógico. La base económica del Estado era el templo. Pero el templo también era centro político. Allí funcionaba el Sanedrín, que era un consejo de Estado. Y además era el centro religioso, con los sacrificios de animales y las grandes celebraciones religiosas como la Pascua. ¿Qué habrá querido hacer Jesús cuando tiró por el suelo, derribó por el suelo todo lo que se vendía en el templo? ¿Fue una acción pensada? ¿Fue un momento de bronca, como diciendo esto no puede ser, hay que cortar con esto? Bueno, el Evangelio de Marcos nos deja algunos detalles en su capítulo 11. Mire lo que dice. Dice que el día anterior Jesús llegó a Jerusalén, fue al templo, inspeccionó todo y como era tarde se volvió a Betania con los 12. Dice también que al día siguiente volvió al templo y se puso a echar a los que vendían y compraban. Y mire el detalle, no dejaba a nadie transportar objetos por el templo, como si Jesús fuera una autoridad del templo, ¿no? Diciendo, mi casa será casa de oración para todas las naciones, que es una frase de Isaías. ¿Qué pasó? Y pasó lo que tenía que pasar. Los sumos sacerdotes, los letrados, buscaban la forma de acabar con él, pero le tenían miedo, porque la gente admiraba su enseñanza. Y termina diciendo Marcos, cuando anocheció, salió de la ciudad. Según Marcos, pareciera que fue algo pensado, estudiado y realizado con todas las precauciones del caso. Porque Jesús se rebela contra la manipulación que se hacía de su padre, no lo soporta. Convirtieron la casa de oración en una cueva de asaltantes, o sea,
en un depósito de bienes adquiridos injustamente. Pero Jesús no era ingenuo, por eso, recién cuando anocheció, salió de la ciudad.